Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Este es un video debido a varias respuestas que he tenido que hacer en los comentarios que evalúa sobre las sedes hospitalarias, algunas que piden un examen previo a ingresar a ellas, otras que son las clásicas vueltas que hablamos sobre todo en Secretaría de Salud y en IMSS. En la actualidad ha habido otro tipo de situaciones que han cambiado, han abierto muchas sedes nuevas y bueno, pues al final de cuentas a todo mundo le genera curiosidad y pues hasta cierto punto incertidumbre. ¿Qué deberíamos de hacer al momento de escoger una sede? Creo que hay varios puntos a considerar y que es muy importante saber. Uno va a encontrar en los grupos de Facebook y en los grupos de Telegram o amigos que están en ciertas sedes que van a recomendar o no su sede. Y esto se da por diversas situaciones. Hay sedes que literalmente se vuelven un campo de guerra porque son sedes con muchísima carga de trabajo y que considero muy importante diferenciar entre el trabajo que requieres para aprender como residente a un trabajo completamente asistencial, que son dos cosas totalmente distintas. Un hospital que tiene una carga de trabajo moderada con un buen número de residentes, dependiendo las generaciones que entran, puede distribuirse adecuadamente el trabajo y no resulta ser tan pesada, a diferencia de otras sedes donde literalmente son 4, 8 residentes para 200 camas. Pues es imposible incluso ponerse a estudiar porque o estás pensando en qué debes de estudiar al siguiente día o hacer los ingresos que tienes pendientes de la guardia, y eso sí termina mermando el aprendizaje que se pueda tener. Aprenderán definitivamente, pero es un aprendizaje por rebosamiento y que en ningún contexto se vuelve algo pues realmente bueno. Ahora, ¿cómo diferenciar una buena sede de una sede mala? A veces alguien dentro de la sede te hablará de manera honesta y te dirá, esta sede es buena porque considero que la enseñanza que se tiene por parte de los adscritos, dentro de los mismos compañeros que llegan, pues todo mundo lo sabe, ¿no? O sea, son sedes que son famosas por tener años siendo sedes. Uno aspira a acceder a ciertos lugares y que tristemente todo está centralizado prácticamente en el país y podremos hablar de 3 grandes sedes, ¿no? Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Habrá algunas otras sedes que son muy importantes también, hablando por ejemplo de León, quizá la sede de Querétaro, que he escuchado muchas referencias de compañeros que venían de ahí, algunos apoyando la enseñanza, otros que tenían un sistema muy estricto al momento de enseñar, pero que a final de cuentas mis compañeros han sido muy competitivos cuando provienen de estas sedes, que no son estas sedes centrales que les menciono. Ahora, que se esté fuera de las sedes que estoy comentando aquí no significa que sea una mala sede, significa que yo no la conozco, no tengo referencias, y eso no necesariamente la hace una mala sede. Ahora, conforme fueron aumentando el número de plazas para muchísimos hospitales, considero que se crearon plazas que no deberían de ser sedes. Y esto se nota muchísimo en diferentes situaciones donde, por ejemplo, un equipo quirúrgico que tiene 2 quirófanos y son 14 residentes de cirugía general, difícilmente esos 14 residentes van a poder entrar una vez al día a sus procedimientos a quirófano. Entonces creo que esta parte de la infraestructura más el número de residentes debería de considerarse como parte prioritaria al momento de decidir. Lo mismo pasa para anestesiología. 10 o 12 plazas de residentes de anestesiología para 2 quirófanos quizá no sea la mejor opción para ustedes. También se debe de considerar en plazas de medicina interna el número de residentes que ingresan, que como lo comentaba al inicio del video, no es lo mismo tener 200 camas a cargo de medicina interna y ser 8 residentes a tener las mismas 200 camas y tener diferentes grados de residentes, R1, R2, R3, R4 en esa sede. En mi etapa de R1 y R2, muchas sedes que antes eran subsede, hablando por ejemplo de Guadalajara, la clínica 89, la clínica 46, clínica 110, la clínica 45, eran subsedes de centro médico, incluyendo me parece también Colima. Pero al momento de que nosotros egresáramos a las sedes oficiales, en este caso centro médico, esas subsedes se convirtieron en sedes y a partir de esos 2 o 3 años ya tienen todos los grados de residentes, y que si bien es raro encontrar toda la generación completa de R3 o de R4 porque muchos de ellos se derivarán a subespecialidades, bueno, al final de cuentas es un centro que ya tiene una infraestructura considerando un profesor o 2 profesores titulares, un profesor titular, un ayudante, que se tiene un departamento de enseñanza, que se critique o no en la forma en la que ellos trabajan porque a veces sientes que no te ayudan como tal, como departamento de enseñanza, pero imaginen lo que sucede en sedes que ni siquiera tienen un departamento de enseñanza y que en teoría es requisito para que pueda fungir ya sea como subsede o como sede ese hospital. Entonces hay hospitales que ni siquiera tienen eso. Hay gente que está renunciando de ser profesor titular porque pues ellos promueven realizar cierto tipo de clases y pues no se tiene un aula, no se tiene una biblioteca, no se tiene espacios, un auditorio para poder realizar las clases, y eso también va a repercutir en la enseñanza que ustedes lleguen a tener.
Otro apartado importante que consideran es hasta dónde me voy. Es que me tendría que ir de casa. Aquí hay varias cosas que definitivamente importan en lo personal y es qué tan lejos te puedes ir de casa. Porque sé que hay muchas personas que pues o tienen familia o tienen otro tipo de trabajos o necesitan estar al pendiente de alguien para tener, están a su cargo, están a su cuidado, cuando se tiene padres mayores, cuando se tiene un hijo y pues no te puedes ir a 6 horas de donde estás viviendo. Mi recomendación en ese contexto es, si no se tiene ningún impedimento para ir lejos, escojan primero un lugar seguro. Que sí que hay noticias que a veces señalan lugares como peligrosos, como violentos. Así de entrada yo no escogería una de esas sedes, ¿no? Todos sabemos hacia qué lugares estamos refiriendo y creo que sí debería de ser muy importante que, pues, o sea, van a ir a estudiar, no es ir a arriesgarse a ver qué sucede y esas sedes deberían de estar descartadas desde el vamos. La sede más cercana a donde vivas puede llegar a ser una buena opción porque si bien no estarías cerca de donde estás viviendo, o sea, no estarías en tu mismo lugar de origen, pues sí estarías cerca de donde pues, está tu familia, que te pueden dar una mano cuando algo suceda. Por ejemplo, se te poncha la llanta de un carro, se requieren recursos para asistir a algo y bueno, es más fácil que la familia te pueda ayudar. Si no se tiene esa red de apoyo, pues quedarte cerca de casa también ayuda a que puedas regresar en el momento en que tú lo consideres, por ejemplo, los fines de semana, que la residencia es pesada y vas a llegar a sentir esa necesidad de, pues, de estar cerca de los tuyos porque difícilmente te acostumbras a estar en un ritmo de trabajo que va a cambiar completamente a lo que estás acostumbrado. Pasar a guardias de 4 días, ABCD, a lo que tenías antes en servicio social o lo que haces en internado, es muy distinto, tienes diferentes responsabilidades y también se tiene un enfoque totalmente distinto porque aparte del trabajo asistencial de hacer los ingresos, razonar qué es lo que tiene el paciente, qué intervenciones deberías de realizar en los quirúrgicos, la organización, estudiar para las clases, hacer tus clases y aparte hacer los proyectos de investigación que estén corriendo dentro del centro cuando pues ya necesitas graduarte o hacer tu tesis, no es tan sencillo, no tienes tanto tiempo, entonces a veces tener ese respiro de ir a casa es de lo mejor que se puede llegar a tener o simplemente comer en casa pues va a ser lo mejor, ¿no?, que se pueda llegar a tener. En cuanto a la vivienda, porque también es algo que se debe de elegir en el momento en que pensamos en las sedes, es que te quedes en casa o que te vayas lejos, vivan cerca del hospital, pero no tan cerca. O sea, yo considero un radio importante, quizá unos 10 minutos de rango de lo que está la sede hospitalaria, porque si vives enfrente del hospital, generalmente son zonas donde no hay tantas casas habitación, entonces se vuelve un blanco muy frecuente de asaltos, estar a las 10 de la noche en una zona hospitalaria, literalmente nadie vive por ahí y se vuelve peligroso esas zonas de hospitales. Pero si te alejas 10 minutos de donde está ese hospital, probablemente encuentres ya pues alguna colonia donde se tengan asentamientos urbanos ya bien establecidos, que tengan luz, que tengan agua, que tengan internet, porque muchos después batallan por esta parte, porque pues, da igual que vivas enfrente del hospital si a cada rato se va la luz, si el internet no es de calidad. Entonces, considérenlo también algo muy importante. Los rangos de precio alrededor del hospital tienden a ser muchísimo más altos que si te vas un poco más lejos de donde está esta sede. Y hay lugares donde se renta directamente a residentes porque ya conocen más o menos de qué va nuestro tiempo, la permanencia que tenemos a veces en el domicilio, que es poca. Habrá lugares en donde nos tengan prohibido recibir a los residentes por la misma situación, ¿no? Entonces sí, consideren ese radio como llamarlo una zona segura porque uno, no será tan caro y dos, estás cerca para llegar, porque a veces te vas a quedar dormido y es más fácil llegar rápido caminando en un solo autobús, en una sola parada del metrobús, lo que tengas cerca a la sede hospitalaria. Si tú te vas más allá de 20 minutos, pero estos 20 minutos hablando de transporte, ya sea transporte público o automóvil, te va a costar llegar en esos días en los que quieres dormir esos 10 minutos más, el poder bañarte y llegar a tiempo. Entonces se vuelve pesado para aquellos que por alguna razón se van lejos pensando en el precio de la vivienda. Y también sucede mucho con los locales que viven del otro lado de la ciudad. A veces la inversión de la renta en otro lugar cercano con los mismos compañeros pudiera llegar a también considerarse una buena opción. Pero bueno, eso claramente dependerá de lo personal y también de los recursos económicos. Y otra recomendación con base a qué deberíamos de estar haciendo si se tiene o no una buena red de apoyo, pues es traten de conseguir algo cerca de sus compañeros. Nadie más va a entender la vida que lleva el residente con las desveladas, con el estudio, con las clases, que gente cercana o que esté en la residencia y generalmente es afín a la especialidad que tú tienes, porque suele suceder mucho que se mezclan ahí entre especialidades
y muchas veces las especialidades no son iguales, o sea, unas tienen guardias más frecuentes, otras guardias son mucho más pesadas y pues a lo mejor el compañero pues no estuvo de guardia y está haciendo desorden, te va a despertar y eso también es bien importante que pues eso lo vemos desde la universidad, escoge a tus roomies, con quién vas a vivir y toda esta parte de la organización, de lo económico, de una red de apoyo, pues no necesariamente es familiar, sino también con los compañeros y que mientras mejores compañeros tengan que entiendan su contexto social en ese momento, va a ser mucho más sencillo que puedan encontrarse. Y bueno, son más o menos las recomendaciones que recuerdo de algunos comentarios que han hecho. Si tienen otras dudas, pues déjenlos en la caja de comentarios y les voy contando un poco de qué es lo que opino de este tipo de situaciones.